Muy buena tarde y bienvenidos, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase de estadística de esta semana. Entonces, vamos a compartir la pantalla para poder comenzar con la explicación del tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las medidas de posición. Ya trabajamos con medidas de tendencia central, que como les explicaba, las medidas de tendencia central tienden a estar en el centro de nuestra distribución. Y en este caso, pues vamos a empezar el día de hoy con medidas de posición, que las medidas de posición son otro tipo de parámetros estadísticos o datos estadísticos que van a dividir nuestra población o nuestra distribución, ¿verdad? En diferentes partes, ¿verdad? En cantidades distintas y cada una pues nos va a dar un resultado dependiendo del lugar donde la estemos ubicando. Para poder realizar esto, el procedimiento es muy parecido al de la mediana, que ya hemos trabajado anteriormente. Y por lo tanto eso nos va a ayudar a que esto sea mucho más rápido y mucho más fácil de comprender. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que son cuartiles, deciles y percentiles o también llamados centiles. Entonces voy a iniciar explicándoles qué son los cuartiles. Muy bien. Los cuartiles son una medida de posición que van a dividir nuestros datos, nuestra distribución en 4 partes iguales. Si recordábamos, la mediana lo dividía en 2 partes iguales, quedando el 50% de los casos abajo y el otro 50% por encima. En el caso de los cuartiles, como lo dividimos en 4, cada porción representa el 25% de los datos. Para calcular cuartiles, podemos nosotros calcular los cuartiles número 1, el cuartil número 2 y el cuartil número 3. O sea, podemos calcular todos o cualquiera de estos. Cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Entonces, vamos a iniciar calculando el cuartil número 1, ¿verdad? Para comenzar. Bien. Lo que voy a necesitar es mi tabla de frecuencias con X, F, frecuencias y FA o F mayúscula, dependiendo de cómo lo quieran trabajar o de cómo lo estén trabajando. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto podría ser F minúscula y esto F mayúscula. Las variables no son tan difíciles, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Frecuencia y frecuencia acumulada. Muy bien. Aquí ya calculé la frecuencia acumulada para hacerlo mucho más rápido y mucho más fácil. Muy bien. Para calcular el cuartil o los cuartiles voy a necesitar 2 fórmulas. Primero, la posición del cuartil y luego el valor del cuartil. Como voy a calcular el cuartil número 1, entonces la fórmula que voy a utilizar es la siguiente. Cuartil X, ¿verdad? X sería el número de cuartil, en este caso. Ok, aquí me faltó algo. Aquí. Posición del cuartil X. X, dependiendo, si es cuartil 1, cambio esta X por 1. Si es cuartil 2, cambio por 2. Y si es cuartil 3, lo cambio por 3. Muy bien. Entonces tengo N por X dividido 4. Este 4 nunca va a cambiar, siempre va a ser 4 porque los cuartiles dividen en 4 nuestra distribución. Entonces lo que voy a hacer aquí es sustituir los valores. Como voy a empezar con el cuartil número 1, entonces lo voy a hacer por acá. Posición del cuartil 1. Muy bien. N. El valor de N es igual a el número de datos que tengo acá. En este caso es 65. Entonces voy a anotar 65, ¿verdad? 65. Muy bien. Por X. Esta X
va a ser igual al número de cuartil. ¿Sí? Esta X es la misma. Entonces, como estoy calculando el cuartil 1, aquí va a ser 1. Si quisiera calcular el cuartil 2, aquí sería el número 2. Entonces, aquí anoto 1 y dividido 4. Yo les dije siempre 4 cuando son cuartiles. Ok, voy a realizar las operaciones correspondientes. En este caso, posición del cuartil número 1 es igual a. Lo primero que voy a hacer es multiplicar esto. 65 por 1, en este caso es 65. Muy bien. Dividido 4. Entonces anoto aquí la respuesta. 65 dividido 4 es igual a 16.25. Y con esto ya tengo la posición de mi cuartil número 1. Entonces, con esto ya puedo ubicarlo dentro de la columna de frecuencia acumulada a ver en dónde más o menos es que lo voy a encontrar. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es que vamos a buscar o vamos a ubicar este valor 16.25 en la columna de frecuencia acumulada. Para lo cual voy a buscar un número que sea igual o un poco más grande, ¿verdad? El que le sigue mayor. Entonces sería, en este caso, 17. Por lo tanto, voy a utilizar toda esta fila de acá. Lo que voy a hacer para que se me haga más fácil es que la voy a marcar aquí. La voy a marcar. Ok. Vamos a modificar un poquito. Voy a ver por acá. Ahí, listo. Entonces ahí ya tengo marcado que aquí voy a encontrar mi cuartil número 1. Tiene que ser un número entre el 66 y el 69. Vamos con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es para encontrar el valor de mi cuartil. La fórmula es la siguiente. Cuartil X, recuerden que la X se sustituye por el número de cuartil que esté buscando, es igual a límite inferior real más posición del cuartil X menos frecuencia acumulada anterior dividido frecuencia por amplitud. Si recuerdan ustedes, esta fórmula de acá es muy parecida a la de la mediana. Entonces, los datos los voy a extraer de la misma forma que lo hacía en la mediana. Vamos a empezar a sustituir valores. Cuartil 1 es igual a límite inferior real. Si mi límite inferior que marqué es 66, el límite inferior es 66 menos 0.5, 65.5. Muy bien, 65.5. Más posición del cuartil 1, en este caso es 16.25. Entonces anoto 16.25. Muy bien. Menos frecuencia acumulada anterior. Si mi frecuencia es 17, la frecuencia acumulada es la que está arriba. Si en algún caso, por ejemplo, mi posición está más o menos por acá y no tengo una frecuencia anterior, entonces lo que hago es colocar aquí 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, la anterior es 7. Voy a anotar aquí menos 7. ¿Ok? Dividido frecuencia. Mi frecuencia en este caso es 10. Voy a anotar 10. Muy bien. Por amplitud. ¿Cuántos datos hay del 66 al 69? Contemos. 66, 67, 68 y 69. O sea que son 4. 4 datos. Muy bien. Entonces, con esto de acá, ya puedo resolver el resto de operaciones. El orden es el mismo que en la mediana.
Primero resto, luego multiplico, después divido y por último sumo. Entonces vamos a ir haciendo las operaciones correspondientes. Ups. Ahí estamos. Cuartil 1 es igual a... copio el 65.5, ya que todavía no lo estoy utilizando, no lo estoy operando, más 16.25 menos 7, que me va a dar como resultado 9.25. Entonces anoto 9.25 dividido 10 multiplicado por 4. Listo. Cuando ya tengo realizada esta operación, voy a multiplicar esto de acá. Tengo cuartil 1 es igual a... Nuevamente copio lo que todavía no estoy operando. Más 9.25 por 4 me va a dar como resultado 37. Y dividido 10. Muy bien. Ahora voy a dividir estos datos de acá. Ok. Más 37 dividido 10 es igual a 3.7. Muy bien. Ahora solo falta realizar esta suma de acá. Voy a sumar 65.5 más 3.7 para obtener el total de 69.2. Y esto sería entonces la respuesta, ¿verdad? A la primera situación que estoy buscando, que es el cuartil número 1. Si quisiera calcular en este momento, por ejemplo, el cuartil número 2, solo tendría que sustituir algunos valores. Voy a hacer una pequeña línea divisoria por acá. Okay. Y por acá solo voy a colocar cómo quedaría la fórmula para calcular el cuartil número 2. Muy bien. Sería posición del cuartil número 2 igual a n siempre va a ser lo mismo, en este caso 65. Aquí dentro del paréntesis, como es x es el número de cuartil, aquí tendría que ir 2, ¿verdad? Y dividido 4. Entonces, tendría que multiplicar 65 por 2, ¿verdad? Para obtener, por ejemplo, 130. Y 130 dividido 4 para que me dé entonces el resultado de el cuartil, de la posición del cuartil número 2, y el resto del procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, así es como obtengo cuartiles. Recuerden, podemos calcular solo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil número 3. Muy bien. Para el cuartil, perdón, para el segundo tema ya no son cuartiles. Aquí ya son, se les llama deciles. Los deciles lo que van a hacer es que van a dividir nuestra distribución, nuestros datos, en 10 partes iguales. Entonces, la mediana divide en 2, los cuartiles en 4 y los deciles en 10. O sea que esto lo podemos dividir en 10 partes iguales y cada uno representa el 10% de la distribución total. Para poder calcular los deciles, la fórmula es también casi la misma que tengo en el caso de los cuartiles. La voy a anotar. Siempre voy a requerir calcular primero la posición. Eso es lo primero que debo calcular siempre. Entonces, posición del decil X. Recordemos que X se sustituye por el número de decil. Como en el decil divide en 10 partes, puedo calcular decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. O sea que aquí puedo calcular 9 datos distintos.
Entonces la X se sustituye por ese número de decil que deseo calcular. Muy bien, la fórmula es N por X, o sea, por el número de decil, dividido, aquí ya no es 4, aquí ya es 10. Para los cuartiles siempre se divide dentro de 4, para los deciles siempre se divide dentro de 10. Ahora voy a sustituir los datos. Tengo posición del decil. Vamos a calcular el decil 5. Entonces aquí voy a colocar 5 porque ese es el número de decil que deseo conocer. Muy bien, es igual a N. ¿Cuánto es N? Nuevamente es 65. Entonces coloco aquí 65. Dentro de paréntesis el número de decil que es 5 y dividido dentro de 10. Muy bien. Voy a realizar la operación. Tengo posición del decil 5 igual a 65 por 5. En este caso sería 325. Muy bien, 325 dividido 10. Y ya solo realizo la división. Posición del decil 5 es igual a 325 dividido 10 es igual a 32.5. Muy bien. Entonces, este es el valor que estoy buscando, ¿verdad? Este es el dato que necesito para ubicarlo aquí dentro de la tabla. Igual, en la columna de frecuencia acumulada voy a buscar el número que sea, en este caso, igual o un poco mayor a 32.5. Va a ser 39. Entonces voy a marcar toda la fila para que me ayude en el resto de operaciones. Muy bien. Una vez que lo tengo marcado, voy a realizar el resto de las operaciones con la siguiente fórmula. La fórmula, nuevamente, es muy parecida. Tengo decil número 5 es igual a límite inferior real más posición del decil, en este caso sería 5, menos la frecuencia acumulada anterior dividido frecuencia por amplitud. Ok. Entonces, esta fórmula solo lo voy a utilizar para guiarme y sustituir los valores. Muy bien. Decil 5 es igual a límite inferior real. Si mi límite es 74, le resto 0.5 para obtener, en este caso, 73.5. 73.5. Muy bien. Voy a corregir por acá. Ahí estamos. 73.5 más posición del decil 5. Ya está por acá. 32.5. Entonces, lo anoto. 32.5 menos frecuencia acumulada anterior. Si mi frecuencia es 39, la anterior es 29. Entonces anoto 29. Muy bien. Dividido frecuencia. Frecuencia es 10. Entonces acá. Y amplitud del 74 al 77 tengo 4 datos. Entonces multiplicado por 4. Ya tengo los datos. Ahora solo voy a realizar las operaciones. Nuevamente el orden es el mismo. Primero resto. Voy a copiar lo que no estoy operando. Ok. Ahí está. 32.5 menos 29 es igual a 3.5 dividido 10 por 4. Muy bien. Luego voy a multiplicar, ¿verdad?, este resultado dentro de la amplitud.
Ok, 3.5, perdón, por 4 es igual a 14 dividido 10. Muy bien. Okay. 14 dividido 10 es igual a 1.4. Y por último, solo voy a sumar estos dos resultados. Entonces tengo que el decil 5 es igual a 74.9. Y esta sería entonces la respuesta del decil número 5. Y de la misma forma que en los cuartiles, solo tengo que sustituir la X por el valor del decil que deseo calcular, que puede ser cualquiera del 1 al 9. Muy bien, nos corresponde entonces ahora calcular lo que son percentiles o centiles, ¿no? Los percentiles, al ser otra medida de posición, también van a dividir nuestra distribución, pero lo van a hacer en 100 partes iguales, ¿sí? 100 partes iguales. En este caso, cada percentil le corresponde el 1% de toda nuestra investigación. Eso quiere decir que puedo calcular 99 percentiles, del percentil 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 99. Cualquiera de esos 99 puedo calcular. Entonces, nuevamente, el proceso es casi el mismo. Lo que vamos a hacer en este caso es colocar la fórmula de la posición. Vamos a colocarla por acá. Y decimos que la posición del percentil X es igual a N por X dividido, aquí ya no es 10, aquí ya es 100, porque estoy trabajando con percentil, ¿verdad? Con 100 valores. Entonces, esta es la fórmula de la posición. Voy a sustituir los datos aquí y voy a colocar posición del percentil. Voy a calcular en este caso el percentil número 78, ¿sí? Entonces, como es el percentil 78, voy a colocar aquí 78. Es igual a N recordemos que es 65, voy a seguir utilizando la misma tabla, 65, muy bien, 65, ¿ok? Por X, ¿verdad? El valor de X, que en este caso es, vamos a ver por acá, de X, que es el número de percentil que estoy calculando, que es 78. Entonces coloco acá 78. Muy bien, dividido 100. Ok. Vamos entonces a realizar la primera operación, que es la multiplicación. Okay. 65 por 78 va a ser igual a 5070. Entonces anoto acá 5070 dividido 100. Muy bien. Realizo esa última operación. Entonces tengo percentil 78. Ok. Y me faltó algo. Aquí era 78. Voy a anotar 78. Listo. Es igual a 5070 dividido 100. Entonces es igual a 50.7. Entonces tengo 50.7. Listo. Este dato es entonces el que necesito para ubicarlo dentro de esta columna, esta de acá, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es buscar un número que sea igual o un poquito más grande que el 50.7, que en este caso sería el 53. Entonces voy a colocar mi marca
Esto lo puedo hacer en una sola tabla, ¿verdad? Tanto en cuartiles, percentiles, lo puedo trabajar siempre en la misma tabla, no es necesario que la dibujen con cada procedimiento. Lo que pueden hacer es utilizar distintos colores, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar otro color cuando son, es la marca de la posición de deciles y otro color cuando son cuartiles, para que no se pierda. Muy bien. Ahora que ya tengo acá marcada esta fila, voy a colocar mi siguiente fórmula, que ya es más que conocida, que es percentil, en este caso 78, es igual a límite inferior real más la posición del percentil 78 menos frecuencia acumulada anterior dividido frecuencia por amplitud. Okay. ¿Se dan cuenta? Es casi lo mismo. Muy bien, voy a sustituir entonces mis valores. Vamos a empezar acá. Percentil 78 es igual a. Vamos con límite inferior real. Si mi límite inferior es 82, le voy a restar 0.5 para que sea 81.5. Muy bien. Más posición del percentil 78 sería 50.7. Muy bien. Menos frecuencia acumulada anterior. Mi frecuencia es 53, la anterior es 48. Ok. Dividido, me dice frecuencia. Frecuencia en este caso es 5. Y la amplitud, ¿verdad? Del 82 al 85, nuevamente tengo 4 datos. Entonces ahí está la fórmula. Ya solo me queda realizar las operaciones. Como siempre, voy a empezar con la resta. Muy bien. El resto, 50.7 menos 48. ¿Ok? En este caso sería 2.7 el resultado. Ahí. ¿Ok? Siguiente operación. Voy copiando lo que no voy a resolver todavía. Y multiplico 2.7 por 4. En este caso sería 10.8. Ok, 10.8 dividido dentro de 5. Ok, siguiente operación. Voy a dividir 10.8 dentro de 5 para que me dé el resultado de 2.16. Y por último, es igual la sumatoria 81.5 más 2.16 va a ser igual a 83.66. Entonces, esta es la respuesta. Este es el resultado de mi cálculo del percentil número 78. De la misma forma que en los anteriores, si quisiera calcular otro percentil, solo tengo que sustituir el valor de X por ese número de percentil que deseo calcular. En el caso de la tarea de esta semana es el percentil número 11, por lo tanto, pues solo sustituyen esta X por 11 y realizan todos los procedimientos correspondientes.